Señor dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero Él ha vencido el mundo y Él nos ha dado la victoria a nosotros. Así que hay que seguir perseverante y confiando siempre. Siempre la buena actitud. ¿Cómo estás? Bien. Bien y mejorando. ¿Okay? Vamos a grabarnos eso porque conforme uno va pensando, va proyectando su vida. ¿Sí? Recordemos cuál es nuestra declaratoria. ¿Quién sabe la declaratoria? Así como que de memoria. ¿Tú? A ver. Yo me la sé. Sí, porque Excel qué tramposo. Ok. No importa. Comparte. Está el poder de la vida y de la muerte. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte. De salud y no de enfermedad. De salud y no de enfermedad. De riqueza y no de pobreza. De riqueza y no de pobreza. De bendición y no de maldición. De bendición y no de maldición. Porque en mi boca hay un milagro. Hay un milagro. Hoy. Hoy. Para eso les decía que tenemos que tener cuidado que decimos. ¿Cómo estás? Ahí costumbre afuera así, en la lucha. Ahí más o menos. ¿Ah? En la lucha por la lucha. Pero si empezamos a declarar conscientemente que las cosas van a ir bien, porque tenemos que poder y está escrito en la palabra. ¿Okay? Y no sé, ¿no leyó? No. Muy bien. Bueno, he hecho su tarea. La idea es que nos lo vayamos aprendiendo, ¿sí? Porque conforme vayamos avanzando en los grupos, la idea es que cada uno vaya en determinado día pues recitando la declaratoria. ¿Y la visión? ¿Quién sabe la visión? Ale, ¿sabe la visión? Alejandro. You know it in English? I know in English more, yeah. Okay, say Ale, it. está en inglés. Okay. Go therefore and make disciples of all the nations, beginning in Miami to the remotest parts of the earth, teaching others what Jesus taught us, which is to lay down our life for our friends, in small home-based groups. Perfecto. Yeah. Entonces solo nos va a traducir Alejandro. Bueno, y de hacer discípulos a todas las naciones, empezando en Miami, enseñándolos en grupos en casa como de estos, a enseñar a dar nuestra vida por nuestros amigos. Muy bien. Cada uno lo va aprendiendo a su manera, a su ritmo. Efectivamente, la idea es que nos la aprendamos también. Y de la misma manera que con la declaratoria, pues ir turnándonos poco a poco, ¿no? Bueno, María, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Adelante, bienvenidos. Ok. Vamos a compartir lo que sería la idea central el día de hoy. Muy bien. La idea central de la enseñanza de hoy, para que comenzar, tiene el título de Cultura de Reino. ¿Qué entiende por cultura de reino? Alejo, ¿tú qué haces? Sí. Sí, es algo que de verdad me apasiona a mí porque eso exactamente, eso es lo que Jesucristo habló cuando estuvo acá. O sea, nos vino, Él es el reino, o sea, Él nos vino a mostrar su reino celestial y bajarlo aquí en la tierra, o sea, mostrarnos cómo es que las cosas celestiales, que es el reino de Dios, suceden las cosas, y es a través de la palabra de Dios. ¿Quién me puede explicar o quién puede compartir qué significa cultura para comenzar? Pues todos los países tienen cultura. ¿Qué implica la cultura de un país? Tradiciones forman parte de la cultura. Tiene que ver la forma Creencias. como se hacen las cosas. La forma en la que se hacen las cosas. ¿Alguien tiene algún otro punto? Costumbres, forma de parte de las costumbres, tradiciones, manera de manejarse, creencias. Hablando de eso precisamente, nosotros en el oeste decimos en la democracia, por lo menos, por ejemplo, y en la cultura del reino la democracia no existe en realidad. Es una cultura de reino, Teocracia sería. Claro, digamos monarquía, que Jesús es nuestro rey. Vamos a ver qué cosa es lo que significa cultura en los diccionarios, los que compartió Luchito. Dice cultura, conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo
de las facultades intelectuales, no solamente mediante la lectura, sino el estudio y el trabajo. Conjunto de conocimientos, ideas y tradiciones que caracterizan a un pueblo, una clase social o a una época. Es algo que caracteriza a un pueblo o a una clase social. Pero cuando hablamos de cultura de reino, ¿qué estamos hablando? Las Usamos las mismas costumbres, las maneras y la forma en la que se vive en el reino. Eso es cultura de reino. Y que bien decía Alejandro, que es lo que tratamos de aprender, de que esa cultura del reino se viva aquí. Y para que el reino venga, como queremos todos, tenemos que empezar nosotros a vivir en esa cultura. Y lo correcto, si tú vas a viajar a un país, lo primero que haces es tratar de ver cuáles son las costumbres del país a donde estás yendo. Porque en ciertos países a los que tú vas, que se hacen ciertas cosas que haces en el tuyo, te vas preso. De una. Entonces, en este caso, trayéndolo a la enseñanza, cultura de reino, es aprender cómo se vive y cuáles son los principios de reino para nosotros poderlos aplicar aquí en la tierra, en nuestro día a día. ¿Estamos de acuerdo? ¿Capiche? Como cuando vinimos aquí a los Estados Unidos, ¿qué nos tocó hacer? Primero, Sacar licencia, sí, es básico. y para sacar la licencia tenemos que aprender que las leyes de manejo y estudiar el librito, la señalización, todo. Para comenzar, sí, el idioma es otro importante. Importante el Por idioma. ejemplo, tú aquí puedes voltear a la derecha en un rojo. En mi país volteas en un rojo, a la derecha, Exacto. ahí va. No puedes voltear En un mi rojo. país yo me puedo comer la luz porque no hay cámaras aquí. Ya, sí, en nuestro país se acostumbra, te para un policía y El soborno. le da su cariñito y te puede decir, está mal, pero es culturalmente Aceptado. normal. Ni siquiera que es aceptable, es que es normal. Se sabe que está mal, pero es normal. Sí, es un proceso. Le llaman la mordida en México, ¿no? Soborno, como le quieras decir. Pero aquí tú haces eso con un policía y de una te vas con las manitos así. A mí me pasó una vez cuando yo recién acababa de llegar. Ya querías darle. Sí, me paró y fue, oye, ¿cómo podemos arreglar esto? Y me dejes ahí tranquilo, estoy en la cuadra de mi casa. Y dije, ¿perdón? No, tranquilo, no pasa nada. Pero después me enteré que si ese tipo hubiera querido me llevaba preso de uno. Un deportista venezolano aquí le pasó eso, lo detuvieron. Si te vas preso por intento solo, con la policía no se puede jugar. Bueno, al menos depende de cuánto sea la cantidad. No, el hecho de... Como que le quieres dar. No, vamos a llevarlo a la enseñanza. La cultura del reino no va de esa manera. Entonces vamos a compartir lo que es la introducción, Luis, si nos puedes Claro. compartir. Dice así: Rosa Parks creció en el corazón del sur racista de Estados Unidos, en plenos años de leyes y costumbres de segregación. En aquel tiempo las personas afroamericanas no podían compartir con las personas blancas los mismos lugares públicos. Escuelas, restaurantes y salas de espera estaban asignados para personas en su raza. La segregación llegaba a tal punto que en los baños se mostraban letreros que decían solo gente blanca o personas negras. O personas negras no. El 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks subió a un bus público para regresar a su casa. Y al llenarse el bus, el chofer pidió que se levantara y diera su lugar a una persona blanca, como mandaba la ley, a lo que ella se rehusó y tuvo que pasar la noche en la cárcel por este acto. Su caso trascendió tanto que impulsó el movimiento para cambiar esa cultura racista. A lo largo de la historia, los grandes cambios de la humanidad han iniciado con pequeños actos como este. ¿Había escuchado esa historia antes? Yo no. Yo en algún momento sí la había escuchado, incluso cuando estudiamos aquí, al menos yo no estudié aquí, Claro. la vine a aprender porque a mí me gusta ver los programas de cómo ha ido cambiando toda la historia de las personas de color en este país y el gran cambio que se ha dado, ¿no? Y esa forma parte de la historia, digamos, de los eventos trascendentales para el cambio que hubo. Entonces, ¿qué podemos ver con este ejemplo que se está dando? He visto o he escuchado enseñanzas en las que te dicen lo que antes estaba correcto o decían supuestamente que estaba bien, realmente no lo estaba y lo sabemos ahora. Era correcto y era lo normal tener esclavos. Así es. Era correcto y estaba bajo la ley la discriminación y estaba bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahora nos damos cuenta que no. ¿Sí? Pero ahora, por ejemplo, estamos bajo un ataque bastante complicado afuera, de muchas cosas que sabemos que están mal,
y que las están tratando de poner como si fueran lo correcto. Entonces, no necesariamente lo que te dicen que es correcto está bien, está aprobado. O sea, Dios no hace discriminación. En la cultura del reino no se discrimina. En la cultura del reino no existe la esclavitud, todos somos iguales delante del Señor. Si somos esclavos de alguien, será esclavo de él. Bueno, y más, somos sus hijos, somos sus siervos, que no es lo mismo. ¿Ok? Siervo y esclavo no es igual, ¿correcto? Entonces nos están tratando de imponer un montón de cosas como el matrimonio del mismo sexo, que el aborto es normal, eventualmente todo va a ser permitido, entre comillas, como que bueno, está bien, pero nosotros tenemos que defender nuestra cultura del reino. ¿Sí? Así es. Entonces, este ejemplo forma parte de eso. Todo empieza con cambios pequeños, gente que se para y defiende sus creencias y defiende sus valores y sus principios. Y es lo que la iglesia de Cristo está llamada a hacer. No aceptar lo que la sociedad diga, que entre comillas está bien, sino pararnos firmes en lo que la palabra dice y mantenernos firmes, porque nosotros pertenecemos a una cultura que no es la cultura de este mundo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Lo que pasa, Javi, es que a veces hay términos muy subjetivos, ¿no? Porque quizás lo que es justo para ti no lo es para mí, lo que tenga un valor, llamemos, de creencia para unas culturas no es lo mismo para otras. Entonces, quizás es difícil poder generalizar ese tipo de conceptos para tener una aceptación mayoritaria. Sí, el problema está cuando empieza la imposición de las creencias de la mayoría, entre comillas. O sea, a mí me enseñaron de pequeño, tus derechos empiezan donde terminan, mejor dicho, los derechos terminan donde empiezan de la otra persona. Entonces, ok, estas son mis creencias, yo no tengo por qué regirme bajo las tuyas. ¿Me dejo entender? Que no nos pueden venir a imponer, y lamentablemente la iglesia ahorita está tratando de batallar varias cosas que el gobierno, el Estado está tratando de imponer como reglamento. Pero fuera de eso hay muchas otras cosas. Por ejemplo, se habla de la pornografía, muy común afuera, pero ¿se debería de darse en el reino? No. Quería decir que hoy en día me he dado cuenta que nosotros las personas que creemos en Dios, por tal de apoyar lo que parece correcto, porque tenemos una amistad de esa condición o una amistad con ese pensamiento, nosotros mismos nos hacemos daño, porque aceptación no quiere decir, como tú dices, que yo estoy, que tú me estás imponiendo algo, yo no tengo que aceptarlo. Y desafortunadamente yo me doy cuenta de que los derechos, por ejemplo, de las mujeres que hoy en día quieren hablar de darle el pecho a los niños en público, ella tiene un derecho de hacer lo que ella quiere en público, pero entonces no está el derecho de la otra persona que no lo quiere ver. Y me doy cuenta de que nosotros mismos, las personas que creemos en Dios y más la iglesia, me doy cuenta de que estamos cayendo en ese soporte de las cosas incorrectas. Sí, el caso de lo que estás mencionando del adelantar es un ejemplo un poquito diferente al sediento, ¿no? No es un caso específico, pero sí es verdad que la iglesia a veces va cediendo ciertos, la iglesia no, algunas personas empiezan como que a darle un break, ya no es tan malo, pero ¿cuál es la cultura del reino para los ejemplos que estamos hablando, lo que decía Marita, lo que dice Jenny? ¿Cómo se aplica esto en la cultura del reino? El Señor nunca rechazó a la persona. O sea, rechazaba era el pecado. Nosotros no debemos rechazar a nadie como ser humano. Podemos de pronto estar en contra de las acciones y no aceptarlas, ni incluirlas, ni participar, pero no tampoco rechazar a la otra persona. No todo el mundo sabe separar. Ese es el problema, no todo el mundo sabe separar. A veces dicen, no, yo no lo estoy rechazando, yo estoy rechazando lo que hace, pero no sabes cómo expresarlo o no sabes cómo llegar a la persona y decirle, mira, yo contigo no tengo ningún problema, yo te voy a ayudar, te voy a apoyar, pero no estoy de acuerdo con lo que haces. Y a veces no saben cómo separar eso y sí le transmiten a la persona y a veces para la destruyen, la hacen ver delante de todo el mundo como que esta no. Correcto, y lejos de acercar a la persona, el Señor lo que hacemos es que le den un rechazo. Y eso no es la intención. Entonces, el rechazo no es ni a la persona, el rechazo es al mismo Dios, porque se utilizan el nombre de Dios con eso. Claro. A Dios no le gusta eso. Dios estaría avergonzado de ver lo que estás haciendo, porque se está usando el nombre de Dios cuando Dios en realidad esa no es la actitud de Jesucristo. Correcto. Jesucristo es, o sea, repudia tu pecado,
pero no te voy a lanzar una piedra. Acuérdense que Jesús caminaba con todo tipo de gente. Todo, sí. Él nunca Pero rechazó a nadie. la piedra. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Es que precisamente para él, con lo que dice Mike, es la intención de estos grupos es precisamente eso, el educarnos, el compartir, el expandir ese tipo de conceptos, de ir aprendiendo para enseñarle a aquellos que no saben marcar la diferencia. Porque de pronto no tienen mala intención, sino que no lo saben comunicar. Yo creo perdón. Ahí, cuando llegué a Miami, me comenzó el pastor a invitar a la reunión de Asociación de Pastores del Sur de la Florida. Y precisamente ahorita, este martes 8 de junio, se trató el tema de fe y libertad. Y es como los pastores están convencidos de que lo esencial, por ejemplo, el trabajo, el techo, la comida, la salud, que le llegue a todo el mundo. Entonces, ellos están influenciando, sobre todo en el sector de la política, porque con una ley pueden armar o desarmar algo, ¿cierto? Entonces están influenciando a nivel de alcaldes menores, alcaldes mayores y gobernadores de la Florida, y quieren llegar cada vez más allá, llevando lo que la palabra, la justicia social, de la que predica la cultura del reino de Dios. Entonces, eso es algo bonito que está haciendo la Asociación de Pastores del Sur de la Florida, para que el reino de Dios impacte en la sociedad, ¿sí? Puede llegar a estos líderes para que cuando un líder es transformada su mente es más fácil de que las ideas bajen a todo el mundo. Entonces, bonita ese ejemplo que están dando. Por eso es importante. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Qué han hecho? ¿Cómo es tu nombre, varón? Gustavo. Gustavo. Bienvenido, Gustavo. Bienvenido. Sí, viene, claro. Vino está de nivel toque, ¿no? Toque, ¿no? Pero es el domingo. Bienvenido. Bienvenido, gracias por visitarme. Para apoyar lo que está diciendo Pastor, todo eso es muy bonito, por eso es importantísimo que nosotros conozcamos cultura de reino. Porque es que cultura de reino no es simplemente lo que nos han enseñado por encima, es mucho más profundo que eso. Y muchas veces nosotros no disfrutamos las leyes de este país porque desconocemos la verdadera cultura americana. Y por no conocer la verdadera cultura americana, nosotros que somos emigrantes, no estamos aprovechando al 100% todos los beneficios que este país ofrece. No disfruta los beneficios porque No conoce sus derechos. sus derechos. De igual manera funciona la cultura del reino. Hay muchas bendiciones que nosotros como hijos de nuestro Padre Celestial estamos cohibiéndonos de recibir por no conocer la cultura del reino de nuestro Padre Celestial. Y para conocerla necesitamos profundizar. ¿Sí o no? Por eso vamos con el punto número 1. ¿No? Dime. Quería contarles algo. Yo estuve en Nueva York hace como un mes y, bueno, junio, ¿no? Entonces todo ¿cómo se llama el lugar ese donde están todas las luces? Times Square. Entonces eran unos edificios con las luces de colores, todas las tiendas de zapatos para niños, apoyamos, todo el mundo apoya por todas partes. Y sin embargo yo paso en el carro ese de tour y me quedé sorprendida de un grupo de gente con camisas rojas, después no se veía uno que tenía como las velas así de, no sé, tomé la foto para preguntar a ustedes si tenían un día, no sé cuánto, y todo el mundo hablando o sea, con micrófono y predicando de Dios, o sea, me dio tanta alegría porque en medio de eso también habían grupos y después también pasó un señor con su bicicleta, con su parlante, anunciando de Dios, anunciando las buenas nuevas, no sé cuánto, o sea, que eso me gustó, porque la contraparte, ¿no? Gente tratando de salvar también a las otras personas, de hablarles de Dios. Eso nos debe llevar a seguir el ejemplo. Vamos a empezar, porque estamos un poquito apretaditos de tiempo, con el punto 1, porque hasta ahorita eso fue solamente la introducción. Mucha tela que cortar, mucho que aprender. Dice la ley y los profetas, Mateo 7:12. Dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Afuera de lo que es, digamos, la iglesia,
¿Qué te enseña? No hagas a otros lo que no quieres que te hagan. Ajá. Acá te lo estás diciendo de manera positiva. Haz a los demás lo que sí quieres que te hagan a ti. Ahora, ¿cómo te sientes tú, digamos, si te tratan mal? O sea, tú vas a hablar con alguien y te miran feo o te hablan duro. ¿Cuál es tu primera reacción? Bueno, efectivamente, que le resbala en la cultura de la mantequilla, ¿no? Pero hay otros que se pueden sentir, otros que Me voy. no, o le responden feo igual, ¿verdad? O le hacen la ley de la... No, yo tengo un amigo que cambia la cara. Sí, básicamente. No hubo necesidad de decir no, pena, solito se acomodó la mascarilla. No, porque él dice, ¿cómo hago yo? No? Para que sepan, hermanos, él trabaja conmigo, por eso es que nosotros... No, porque él mismo dijo, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo, Luis? ¿Qué hago yo? Se dio por allá. Mira, dice, la gente cree sentirse bien cuando humilla, critica y aborrece a otros, pero se sienten mucho mejor perdonar y bendecir a quien nos maldice. La ley y los profetas concluyen en hacer a los demás lo que queremos que hagan con nosotros. Y el versículo de la ley y los profetas lo dijo nuestro Salvador cuando le preguntaron cuál era el primer mandamiento. Y él respondió con el Shema que lo recitamos cuando empezamos. Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todos tus bienes y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Pero él, conociendo el corazón de los escribas y los fariseos que le hacían esa pregunta, pausa un minuto y después le dice, pero el segundo es igual, no dice más, no dice menos, dice igual de importante a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tú amas al prójimo, no lo tratas. Exactamente. Un ejemplo del día a día. Estás en el tráfico, ¿sí? 3 carriles. Y ves que el carro de la derecha se te quiere meter. ¿Lo dejas pasar? No lo dejas pasar. Si pone Es la reacción común. Yo aplico esa. Si me pone la direccional, adelante. Si no la pone, I'm sorry. Pero cuando se ven así, no. Ok. No vas a querer pasarse de otro lado. Pero hay gente que te va metiendo el carro y después te pone luz cuando ya está al frente. Pero, ¿cuál era, por ejemplo, reacción reflejo? No lo dejo pasar. Otros decimos, no, si me pone la luz. Y otros igual dejamos pasar. Ahora, ¿qué pasa cuando tú tienes la emergencia y te tienes que meter y el carro que está atrás, que está a tu lado, te cede paso? Ay, gracias. Te sientes súper bien, ¿verdad? Yo, por ejemplo, lo bajo la ventana y le agradezco con la manito. Uno se siente bien cuando le hace. ¿Y por qué no hacemos lo mismo? Yo como tengo mi año. Estoy de buena, dejo pasar todo el mundo. Hay veces, tú sabes que Dios siempre dice que no se arrepiente de su corazón sobre todo. A veces me ha pasado donde le he dejado a la persona pasar y nunca me agradece. Y eso me hace sentir mal, pero no debería estar. Eso es. Qué bueno que tocaste ese punto porque viene aquí. ¿Ok? Y esto siempre lo comparto con mi hija y con mi esposa. Nuestro comportamiento o nuestra educación o nuestras reacciones no deben depender de la otra persona. De lo que la otra persona haga o deje de hacer. Puedes hacer esperando que... Exacto. O sea, lo más normal o lo correcto, lo más sencillo sería no esperes nada. Es difícil. Ya, no esperes nada. Si te agradecen, alégrate. Pero si no, Javi, pero es que eso solo lo logramos cuando estamos fortalecidos en el espíritu. O cuando Pero- conocemos cultura. Que no dejamos que nuestro sentimiento y nuestra carne vaya más allá de lo que estamos haciendo. yo por ejemplo, ves una persona, esto va para los varones, por ejemplo. Ves que una mujer está varada en la calle, pues se le ponchó una goma. ¿Paras a ayudarla? O ves estás en el estacionamiento de Walmart y ves que hay una señora mayor que tiene un pocotón de bolsas en el carro, alguna de ellas pesada, paras y la ayudas a subir las cosas. ¿Lo hacen? ¿Tú sí? ¿Sí lo hacen? ¿Ustedes? Ok. Algunos... En Colombia yo lo hago y es amable. En una ciudad de Estados Unidos lo intenté hacer
y la señora contestó en inglés, pero yo no sé inglés, entonces le pregunté al amigo, ¿qué dijo? Dijo que ya no era ninguna lisiada, que ya fue. Entonces Pero ella hay me dijo, por personas que favor, también son cerradas. Autosuficiente. Es explícale correcto. que yo vengo de Colombia, en Colombia es caballeroso, en cuanto se le vio nada. Es que lo correcto sería preguntarle a la persona, "Ay, ¿necesita ayuda?" Ya la persona dirá sí o no. Yo también me he encontrado con personas mayores, le digo, oye, ¿usted la ayuda con la bolsita? No, no te preocupes, hijo, está todo bien. Ah, ok, y te vas. Pero le ofrecen la ayuda. O sea, uno nunca sabe cuando mañana más tarde tú no vas a recibir la respuesta, sino que un familiar tuyo. Yo tengo eso grabadito de que me enseñaron en mi casa. O sea, hoy tú ayudas a alguien, mañana puedes estar ayudando a tu esposa, o a tu mamá, o a tu hija, o a tus nietos más adelante. Porque aunque la gente no te agradezca arriba, no se le pasa a Y uno. si por ayudar te roban. Sí, por ayudarte no como En si Venezuela Por- ya no sé. Porque aquí han es- pasado cosas Eso es lo que que yo la no gente entiendo. se para, se hace, pero está robando. pero tienes que tener las precauciones del caso. No te vas a exponer dónde vas a estar, con quién estás. O sea, Es que por eso, No te vas hoy en día, por lo menos en mi país, se estila tanto eso de que la gente hace un show para decir que está en problemas y la gente no siempre uno está. hay estafa, hay gente que se aprovecha. Hay gente que se aprovecha. Yo creo que tienes que orar. Por Sí. eso es Tienes cultura. que orar Lo primero que haces en toda y situación tomar las es precauciones del caso. pedirle al Señor dirección. ¿Sí? ¿Ok? Es muy Mira, por importante. ejemplo, a mí me pasó, yo con mi hija chica estaba Paola y unos muchachos, y entonces yo paré para darle corriente porque estaban con el capón arriba y me dijo, no, ¿cómo hiciste eso? Tú estás loca, muchacha, te voy a pasar esto. Y yo, sí, pero es que yo vi que estaban así, o sea, y después estaba lloviendo, claro, eran las 2 señoras, yo no subí mi carro a nivel de su casa porque había una lluvia torrencial y estaban las pobres viejitas en el paradero del bus. Y yo estaba con mi mamá, con Paola, el chico, y dije, mira, la llevo, la llevé. Mira, hay dos cosas principales que sugeriría. ¿Okay? No se guíen por lo que estoy diciendo. Es una sugerencia. Primero, oren. Inmediatamente se cubren. Si siente que el Señor lo está moviendo, pues en buena hora. Y segundo, tomen todas las precauciones. En este caso, tampoco se expongan. Porque hay mucha gente afuera con una mala intención. También es verdad. A mí me pasó una vez que yo iba en la Flagler y un señor quería coger el bus y se pasó corriendo a coger el bus y el bus arrancó y se fue. Y en ese preciso momento escuché la voz del Espíritu que me dice, coge y llévalo. Ahí mismo me paré y le dije, dale, móntate. Se montó un señor, se montó, lo llevé 2 paradas más adelante donde pudo poner su bus. ¿Entiendes? O sea, pero siempre tenemos que tener esa cultura, porque acuérdate que cultura también tiene que ser conversación, ¿cierto? Nosotros tenemos una cultura, por ejemplo, el colombiano tiene una cultura porque en el mundo entero saben cómo hablamos. Es parte de nuestra cultura. ¿Okay? Lo mismo el cubano, lo mismo el peruano, lo mismo el venezolano. Todos tenemos una cultura de dialecto personal. Así mismo es el reino de los cielos. Él tiene una cultura de dialecto y por eso nosotros tenemos que tener el oído afilado a esa cultura. En resumen, tenemos que ser básicamente un instrumento de ayuda de Dios, estar disponible. Exacto, No tampoco mandarnos por mandarnos, porque ahí ven donde vienen los problemas. exacto, Pero cuando el Señor necesita ayudar a alguien, ser material dispuesto. exacto. ¿Sí? Básicamente es eso. Ahora, ¿qué dice? ¿Cómo te gusta que te traten? Procura tratar de esa misma forma a las demás personas. Si lees el Antiguo Testamento, desde la ley de que hablaron los profetas, desde la ley hasta lo que hablaron los profetas, coinciden en esto. En que la cultura de este mundo se cree que el más listo se aprovecha de los demás. Pero en la cultura del reino se debe tratar a los demás como nos gustaría estar. ¿Sí? Si tienes a alguien trabajando bajo tu autoridad, no lo explotes, no lo abuses. Porque no te gustaría que hicieran lo mismo. No lo grites, no le hables feo, ni le des actitud, ni nada por el estilo. Punto 2. Servir es de señores y de señoras. Mateo El Señor está hablando de realeza. Sí, de realeza. Mateo 10:45 dice, Marcos 10:45 dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. En la cultura de este mundo se piensa que quienes sirven deben ser únicamente los sirvientes, pero Jesús nos vino a enseñar una cultura diferente. Él nos enseña que servir también es de señores, y no solo eso, sino que además da el ejemplo.
el ser más sabio del planeta, el Rey de Reyes y Señor de Señores, vino a servir y no a ser servido. Esto nos dice que el servicio se modela, que en casa no se te olvide servir a tus padres, y si eres casado, no olvides servir a tu pareja y a tus hijos. Además, todo lo que Jesús realizó lo hizo bien. Por lo tanto, nosotros también deberíamos hacer de igual manera. Servir es de señores. Porque él también dijo que cada uno de nosotros nos sirvamos unos a los otros. Pablo habló mucho de eso. Pablo habló muchísimo en la carta a los Corintios y en la carta a los Éfesos. Tenemos que servirnos los unos a los otros. Porque él dice que todos somos miembros de un mismo cuerpo, ¿sí o no? Y que todos somos miembros los unos de los otros. Entonces, por lo tanto, parte de eso es más. Nuestro Salvador dijo que si quieres ser mayor, tienes que ser ¿qué? El servidor de todos. ¿Okay? Si queremos llegar a ser mayores, tenemos que ser los siervos. O sea, nuestro trabajo es servir. Y no solamente servirnos entre nosotros, sino también servir allá afuera. Eso es parte de la cultura del reino. Ya vamos por 2 puntos de la cultura. ¿Cuál es el primero? ¿Okay? Haz a los demás. Parte de la cultura. Parte de la cultura, servir a otros. Porque a quién no le gusta ser servido. ¿Sí o no? ¿Qué te ibas a decir algo? Yo sé que no tiene mucho que ver porque los indígenas, la mayoría de las tribus, ellos no se dividen por familias. Todos somos familias. Si un niño está llorando, yo lo ayudo. Si un niño está enfermo, yo lo repongo. Tu esposa le hace falta que lo recoja en la casa. O sea, ellos no dividen. Yo sé que no tienen el conocimiento de ahora, pero es para que vean que de todas maneras las culturas de servir deberían de ser, bueno, claro, por lo menos en la familia y en la amistad. O sea, a veces cuando uno, por ejemplo, estoy con mi amiga Jani, yo por tanto tiempo que la conozco, hay veces donde yo puedo conversar con Brandon y decirle a Brandon, están haciendo esto mal. Y yo también le permito a ella que también pueda corregirlo, porque nosotros somos una familia, nosotros somos amigas, nos servimos de esa manera. Y no solamente servir al que amamos, sino también servir al enemigo. Nuestro Salvador también dijo que si servimos al que amamos, al que queremos, ¿qué viene a ser? ¿Acaso estamos haciendo algo diferente a los escribas, a los fariseos? Dijo él, ¿no? Ama al que te desprecia, bendice al que te maldice, todas esas cosas. O sea, sirvámosle a y no es fácil. Y no es fácil. Es una luchita diaria. Quiero compartirles algo sobre este punto que vi en una enseñanza del Señor cuando está en el. Todos conocemos la historia, aquí se menciona también de cuando el Señor lavó los pies de los discípulos, ¿right? Como estaban dispuestas a la mesa en aquel entonces donde se estaban sentando, era una U como esta, ¿sí? Y el Señor obviamente estaba sentado en la segunda posición, porque eso se distribuía de la siguiente manera: de la persona más importante, el menor rango, y el menos importante estaba al otro punto. No es que lo sea, es un ejemplo. ¿Ok? Pues señores, y la primera persona que estaba ahí supuestamente era la persona que estaba, por si pasaba algo, era el que protegía al invitado más importante que estaba en la segunda fila, ahí donde estaba el Señor. Y Pedro estaba sentado donde estaba Gustavo, ¿verdad? Donde está Gustavo, entre comillas, el puesto menos importante, pero iba a tener una función súper importante si se hubiera puesto en la fila. Porque el último que se sentaba ahí era el que tenía que lavarle los pies a las personas que estaban en la mesa. Y Pedro no lo hacía, porque como yo soy el discípulo más importante, ¿qué voy a estar haciendo yo lavando los pies? Porque van a pensar el resto de mis compañeros que yo soy menos importante. ¿Correcto? Y el Señor le dio un tremendo cachetadón con guante blanco. Porque siendo el invitado más importante, se para y empieza con Pedro, el de menos importancia. Y te voy a lavar los pies. Pero Pedro obviamente se siente confrontado y por eso es que dice, no, yo no voy a dejar lavar los pies. Y el Señor le dice, no, si no te lavo los pies, entonces y dice, báñame completo. Pero ya le había pegado. Si él se hubiera puesto las pilas y hubiese hecho lo que tenía que haber hecho, hubiera tenido el privilegio de lavarle los pies al Señor ese día. Mire lo que te puedes perder por no cumplir o por no servir a los demás. Por cuidar tu imagen de qué va a decir el resto si yo sirvo o si yo ayudo.
Aquí cualquiera de los líderes de la iglesia puede ponerse a barrer, a limpiar los baños, a soplar las piedritas afuera. Alejandro es testigo de eso. Cualquiera de nosotros agarra, se saca el saco y a limpiar y a trabajar. Porque no es mayor el del mayor rango, sino el que más sirve. Y si estás en una posición alta es para servir a los que están abajo. En el reino la escala es al revés. ¿Sí? Entonces quería compartirles esa enseñanza, pero no todo el mundo sabía cómo era la disposición de esa mesa. Yo me quedé con la boca abierta cuando me lo aprendí. Entonces quería compartirles eso. Y nos vamos al punto 3 porque ya nos sonó también la chicharra, el chapulín. Dice, servir no es negociable. O sea, el que no sirve, no sirve. ¿Okay? Tan sencillo como es. Que no sirve, no sirve. Josué 24, 15, 16. Dice, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados, que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Y el pueblo respondió, nosotros jamás abandonaríamos al Señor y serviríamos a otros dioses. O sea que no hay un punto medio. Si no estás sirviendo al Señor, estás sirviendo a alguien más. Si no son otros dioses, es a ti mismo y te estás endiosando. Pero a alguien estás sirviendo. Después de todo lo que el pueblo de Israel vivió para llegar a la tierra prometida, luego de tener fe durante generaciones, desde la promesa de Dios para Abraham hasta el momento en que por fin poseyeron la tierra, Josué les dio este mensaje: escojan a quién servir. El Señor no te va a obligar nunca. Tú escoge. Ve cómo te va, dependiendo de tu decisión. Él les dio a escoger a cualquier otro Dios, pero les dejó en claro que a quien sea que escojan deben servirle y que esto no es negociable. Por su parte, Josué decidió que él y su casa servirían al Señor. O sea, no se dejó influenciar ni nada, sino fue un ente influenciador. ¿Correcto? Hay cosas en nuestra vida que no deberían ser negociables, como en el caso de Rosa Parks, perdón. Nuestros valores, nuestras creencias y sobre todo nuestro servicio a Dios y a los demás. Regardless, sin importar qué te digan afuera. No, que le estás metiendo todo el tiempo, no, que estás demasiado tiempo en la iglesia, no, que porque vas, no, que te están lavando la cabeza. Yo le estoy sirviendo al Señor y yo sé las bendiciones que vienen por ahí. Si tú te las quieres perder, cosa tuya. Tan sencillo. Y aún y por las bendiciones. Nosotros le servimos por agradecimiento. Por quién Él es. Las bendiciones son adicionales porque Él no las quiere dar. Es más, ya somos bendecidos. Solo con el hecho de que su Hijo haya muerto en una cruz para que nosotros pudiéramos disfrutar de esto, ya somos más que bendecidos. ¿Okay? O sea que las bendiciones no deberían de ser el motivo por el cual nosotros deberíamos de servir a nuestro Salvador. Nuestro motivo por el cual deberíamos de servir es por amor. Por agradecimiento. Amor es todo. ¿Okay? Si yo estoy agradecido es porque yo amo. Si yo amo es porque estoy agradecido. ¿Okay? Entonces, el amor es el que va a hacernos mover. Por eso siempre estamos buscando cómo volver al primer amor. Porque ese primer amor nos llevaba a ser. ¿Te acuerdas cuando nosotros empezamos? Nos llevaba a servir. Estábamos cansados, teníamos que trabajar al otro día temprano, se tenía que hacer algo en la iglesia, se hacía hasta tarde, había lo que fuese, armamos una cafetería entera, desde piso la levantamos, o sea, porque ese primer amor es algo que tú no lo explicas. Permiso, es tan maravilloso el amor de Dios hacia nosotros que somos hijos. Que ustedes hablando de eso, me llegó la canción de Ningún, que es Incomprensible Amor, que dice, en cada clavo que traspasé tu cuerpo, pensaba en mí, en cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacía por mí, porque su amor es grande, es profundo. Imagínense. Para nosotros puede que hasta ni tenga sentido, porque va más allá de lo que nosotros amamos. ¿Cómo no amar? Entonces, conclusión. ¿Alguien tiene algo que decir? Sí, respecto a lo que dices tú, por eso el verso dice Juan de tal manera. Y ese de tal manera tiene una explicación profunda. Qué lindo, qué lindo. Mira lo que dice. Aunque no podamos ser perfectos, porque no lo somos, ¿okay? E imitar a Yeshua en todo, debemos intentarlo siempre.
Ya sabemos que no lo vamos a lograr 100%, pero Él dijo, hagan lo que yo hago. Si ustedes me aman, mira lo que dijo nuestro Salvador, si ustedes me aman, obedecen mis mandamientos. Que cuando lo intentas, quedas más cerca que si no lo intentas. Cumple mis mandamientos. En estos días me mandaron algo por WhatsApp de un hombre que estaba comentando una anécdota, ¿no? Un niño le decía a su papá, papi, ¿cómo yo sé que Dios está ahí? ¿Cómo yo sé que Dios me escucha? ¿Cómo yo sé que Dios es real? ¿Okay? Y entonces en ese momento iba pasando un avión por el cielo y le dice, papá, ¿tú ves ese avión? Y dice, sí, ¿cómo lo ves? Y dice, bueno, papá, se ve chiquitico. Imagínate a la distancia que lo está viendo, ¿no? Entonces se llevó al niño al aeropuerto y lo llevó al frente de un avión parqueado. Y le dice, ¿y ahora cómo lo ves? Es inmenso, un avión es grandísimo. Y dice, así mismo es tu relación con Dios. Entre más cerca estés a Él, más grande será Él. ¿Okay? Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que no vamos a poder ser perfectos como Jesús es perfecto, pero que cada día nos acerquemos más a Él y más a Él y más a Él. Entonces, no van a ser nuestras imperfecciones lo que nos alejen de Él, porque ya no van a estar tanto a flor de piel, porque vamos a estar tan pegados a Él que no van a haber momentos para pensar en estas imperfecciones. ¿Okay? Mira esto, dice, debemos intentarlo siempre. Por ejemplo, cuando prestamos servicio a otras personas, no es difícil, solo requiere actitud. Si nadie se fija en las cosas buenas que hacemos, no permitamos que nuestro servicio se corrompa. Porque si estamos esperando a que nos digan que bien lo hiciste, no estamos mal. Gracias. O gracias. Nada pasa desapercibido ante los ojos del Eterno. O sea, ¿quién es el que te va a agradecer al final? Él. Dice, en este reino, servir es parte de nuestra cultura. ¿Ok? ¿Estamos? Llamado a administración. Si en algún momento se han aprovechado de ti y te han lastimado, y eso pasa mucho en los trabajos, con la familia, ¿sí o no? Nosotros también lastimamos. No pensemos solamente en las veces que nos han lastimado, pensemos en las veces que nosotros también hemos lastimado. ¿Okay? ¿Ya no has querido servir o solo sirves a los demás para ser promovido? Pídele al Eterno que sane y restaure tu corazón, que desde hoy servir se convierta en un estilo de vida. El mundo rechazó a Yeshua y aún así Él vino a servir.